Profe, una consulta. Cuéntame. ¿Le llegó el correo que le mandé? ¿Tú eres Sebastián? Sí, profe. Sí, te voy a responder y te envío la dirección. Ya, bacán. Ya Gracias. para que te conectes. Ya. El correo de Kiara no me llegó. Que no sé si. Profe, ahora se le iba a mandar, es que estaba viendo el horario y lo que tenía para mañana. Ya, eso. Me indica el horario y, ¿Ya? y ahí te habilito la prueba, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Pero no se olvide escribirme el correo, si no me voy a olvidar. No, si se lo voy a enviar ahora. Ok. Ya, entonces, bueno, con respecto a la estructura secundaria de proteína, yo le estaba comentando antes de que se cortara y me demoré un poquitito porque fue a servir un café, lo necesitaba. Así que le estaba comentando que tenemos la estructura primaria, una estructura lineal. ¿Ya? Esa línea que dibujé está llena de aminoácidos. Imagínense 1.000.000 de aminoácidos. Ya, puse color, pero después pasamos a la estructura secundaria. ¿Pero qué significa eso? Significa que en ciertas zonas de esta estructura primaria, por ejemplo, ahí y acá, van a existir estructuras secundarias. Entonces tenemos acá, aparece una alfa hélice, y después un poco más allá, la beta plegada. ¿Se fijan? Y este es el nivel secundario. Esta es la estructura secundaria. La estructura secundaria se representa de esa forma, en que en ciertos lugares de esta estructura que todavía está lineal, en la secundaria todavía tenemos la proteína lineal, aparecieron estas alfa hélices o beta plegadas. Ya, ¿eso quedó clarísimo o no? ¿Sí o no? Si no, no podemos avanzar. ¿Quedó claro, chicos, o no? Profe, que decía bajito, en donde dice dos, no sé qué cosa dice. Secundaria. ¿Cómo? Secundaria. Ah, ya, ok. Ya sí, lo otro sí se entiende. Esta es estructura secundaria. La estructura secundaria apareció ahí y apareció acá. Pero Ya, todavía tenemos la proteína lineal, claro. ¿vale? Vale, profe. Sin función. Lineal y sin función. ¿Ok? Ya, ahora se pone buena la cosa. Ah, están los giros beta. Pero esto lo van a entender rapidito. Los giros beta, ya, ¿qué son los giros beta? Son elementos de conexión. ¿Qué es lo que conectan los giros betas? ¿Y qué son? Bueno, aparece por un defecto en la secuencia de aminoácidos y este defecto lo induce la prolina, ¿ya? Pero después de la prolina viene generalmente glicina. Yo les comentaba, la glicina es un aminoácido que tiene una cadena lateral pequeñita. La cadena lateral de la glicina es el hidrógeno. Es el aminoácido que tiene la cadena lateral más pequeña de todos, la glicina. Entonces, por lo tanto, la glicina siempre aparece en los giros beta después de la prolina. Hay una prolina y después vienen glicina, 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 glicina. ¿De acuerdo? Entonces, este giro beta o beta turns, que lo podrían escuchar o leer en algún lado, el beta turns o el giro o simplemente vuelta, ya así están en los diferentes tipos de libros, son elementos que conectan. ¿Qué es lo que conectan? Pueden conectar betas plegadas con alfa hélices, se fijan, y forman algunos patrones que aparecen en proteínas, como por ejemplo estos patrones en forma de N, en donde hay una beta plegada que es paralela conectada con un alfa hélice. ¿Se fijan? O conectar dos alfa hélices, ahí está el giro, y se forma este patrón en U. O conectar diferentes tipos de alfa hélice, pero en este caso son alfa hélices, betas plegadas de tipo antiparalela. ¿Ven? Giro, 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 giro. ¿Ya? Y se forma este patrón en forma de serpiente, como un serpentín.
Entonces, estos patrones, esos patrones, en la estructura de la proteína pueden aparecer. Son bien comunes. Los patrones en forma de N, de U o estos tipos serpentines. Pero los inducen o los promueven estos giros que son elementos de conexión. Pueden conectar una alfa hélice con una beta plegada, entre alfa hélices o entre betas plegadas. Entonces, al final la prolina no era tan mala como la pintaba el profesor y tenía una función que iba más allá de desestabilizar al alfa hélice. Y la función es que puede conectar diferentes tipos de estructuras secundarias. ¿De acuerdo? Vamos a la estructura terciaria ahora. La estructura terciaria de proteínas es una estructura en donde ya podemos decir que la secuencia de aminoácidos es una secuencia que está acoplada, una secuencia que está estabilizada y esta secuencia no es lineal, está compacta. Y no solo eso, sino que hablamos de que la proteína ahora tiene una estructura única que se conoce como estructura tridimensional. ¿Ya? Esta estructura 3D tienen que entender de que cuando hablamos de tridimensionalidad hablamos de un volumen. Entonces esto no es plano. Ya no estamos en el tiempo de los egipcios como estaban dibujados ahí los egipcios pegados a la pared ahí con la perspectiva mal hecha. Esto tiene un volumen. Hay un volumen involucrado, no es plano. O sea, sale de su pantalla y también va hacia el interior de la pantalla. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, cuando hablamos de estructura terciaria, la proteína adquiere un volumen compacto. Ya no es esa línea que tenía en algunos lados una alfa hélice o las beta plegadas. Aquí está todo compacto. Como si fuese un plato de tallarines, ¿ya? Que está todo juntito. Entonces se está comiendo un plato de tallarín y tiene todo el tallarín ahí recién servido, está todo enrollado. ¿Ya? No están estirados ni, ni puestos de forma lineal. ¿Cómo logramos o cómo se logra que la proteína llegue a esto? Cuando la proteína llega a esto, aparece de inmediato la función. Y ahí recién nuestra proteína es funcional. Por lo tanto, todas las proteínas necesarias... ¿Cómo, profe? Le escuché cortado. Cuando las proteínas llegan a la estructura terciaria, aparece la función. ¿Vale? Vale, profe. Por lo tanto, todas las proteínas tienen que llegar al nivel terciario. Es una obligación. ¿De acuerdo? Si la proteína no llega al nivel terciario, no es una proteína funcional. Punto. Así de simple. Proteína que no es funcional, proteína que no sirve. Es eliminada de inmediato. Una proteína no funcional, la célula la elimina. Y recicla los aminoácidos que puede reciclar y el resto lo elimina. Lo que está dañado lo elimina. Pero una proteína que funciona a media, no. ¿Funciona o no funciona? No hay términos medios acá. Es súper estricto. Profe, por eso en el fitness no es recomendable tomar aminoácidos si no se consume proteína. Es que ahí estamos mezclando otras cosas. Lo que pasa es que hay que entender de que las proteínas, si tú comes proteínas, las proteínas no entran a la sangre como proteínas, ¿ya? Porque son muy grandes y no atraviesan el intestino. Por otro lado, las proteínas cuando tú las consumes llegan al estómago y el estómago las digiere, ¿ya? Hay una digestión enzimática, entonces se rompe la proteína en el estómago. El estómago la hace pebre.
Y para ser más específico, lo que hace pedre una proteína en el estómago es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico hace pedre la proteína, una digestión ácida, y después vienen las enzimas, ¿ya? Que atacan a las proteínas y las rompen. Entonces, esta estructura es atacada primero por ácido clorhídrico y después por enzima y rompen toda la estructura. ¿Ya? Ahí rompe. Van haciendo cortes como verdaderas tijeras, como unas pirañas que van cortando todos los enlaces peptídicos y separan a todos los aminoácidos. Entonces, claro, tú consumiste una proteína así, pero si tú piensas que esa proteína así va a llegar a la sangre, eso es un error. Lo que ocurre es que en todo el proceso de digestión, ¿ya? Esa proteína se rompe y se producen aminoácidos. Y esos aminoácidos son los que ingresan al sistema. Desde el intestino después atraviesan y llegan a la sangre y ahí ingresan aminoácidos, no ingresa la proteína. O sea, si tú consumes proteína, lo que aumenta es la ingesta de aminoácidos, en definitiva. Ah, ya, profe, me quedó clarito. El tema es que un aumento en la concentración de proteínas en la alimentación o el consumo extra puede gatillar después eventos que están relacionados con trastorno renal. Sí, lo tenía claro. O sea, lo que consumo yo es creatina, no consumo tantas proteínas en polvo. Ya, la creatina no es un aminoácido. No, pero antes sí consumía proteínas. Ok. Bueno, la estructura terciaria de una proteína define entonces la funcionalidad. Es una estructura 3D, ya se mantiene estable, hay fuerzas y también interacciones que aparecen en este tipo de estructura primordial para una proteína, y obviamente hay algunos patrones que son bastante comunes en la formación de la estructura terciaria de una proteína. Lo que tiene que quedar clarísimo acá, chiquillos, es que esta estructura terciaria y todo el proceso que le he estado mostrando en la mañana no ocurre de forma automática, chicos. Esto está ocurriendo en el ribosoma. ¿Se acuerdan lo que vimos de la traducción? ¿Se acuerdan de la transcripción? ¿Se acuerdan de eso? El último Sí, proceso, profe. cuando llegaba el RNA mensajero, ahí está el RNA mensajero, llegaba al ribosoma y después era leído por las transferencias, ya acá en el ribosoma, ahí se estaba haciendo la proteína. Primer aminoácido, después el segundo aminoácido, el tercer aminoácido, el enlace peptídico, el cuarto aminoácido, y por ahí va saliendo la proteína, por el ribosoma. Y se fijan que cómo la estoy haciendo, lineal, ¿ven? Pero de repente llegan otras proteínas chiquititas que son las chaperonas. ¿Se acuerdan de las chaperonas? Y las chaperonas ayudan ¿a qué ayudan las chaperonas? A que tenga estructura secundaria, y después las chaperonas ayudan a que llegue la estructura terciaria. Entonces después cuando se termina la síntesis, la proteína queda así. ¿Ven? Gracias a la ayuda de las chaperonas. Pero pasa por estructura primaria, después por la estructura secundaria y después llega a la estructura terciaria. O puede llegar incluso a la cuaternaria. Pero hasta acá estamos bien, la terciaria, que es obligatoria para todas las proteínas. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria? La estabilidad de la estructura terciaria se debe en gran medida a una interacción muy importante, que ayer se las mencioné, y se llama el puente disulfuro. Esa, la número 2. El puente disulfuro es responsable en gran medida y de forma primordial de la estructura terciaria. ¿Por qué? Porque es un enlace covalente bien resistente y se produce cuando existen dos cisteínas que están adyacentes. ¿Se fijan? Hay una cisteína acá y hay otra cisteína acá. Estas son las cadenas laterales de la cisteína. Y ayer les dije y les mencioné que la cisteína es un aminoácido que tiene azufre. Y el átomo de azufre está al término de la cadena.
Entonces, cuando tenemos dos cisteínas que se miran unas con otras y están como al frente, adyacentes, una al frente, se fija, hay una acá y hay otra acá. Entonces, las cadenas laterales se están mirando de estas dos cisteínas, se unen en un enlace covalente. Se comparten electrones, es un enlace resistente, un enlace covalente. Ese puente disulfuro es un verdadero corchete. Y ese, para que ustedes se imaginen, entonces, ese puente disulfuro mantiene a la proteína con estructura terciaria de forma compacta, plegada. ¿Ya? Es importante el puente disulfuro, pero además se suman otro tipo de interacciones, como las interacciones hidrofóbicas. Como ahora la proteína está con la secuencia, con la cadena toda compacta, junta, ¿ya? Existe probabilidad de que aminoácidos que estaban muy lejanos ahora están cerca. Me explico. Si tengo una cadena lineal y este es el aminoácido número 10 y este es el aminoácido 120, la única forma de que estén cerca esos dos aminoácidos, el 10 con el 120, es que esté esto así. ¿Se fijan? Entonces a lo mejor el número 10 está por acá y el 120 está justo al lado. Quedaron cerquita. Pero teniendo la cadena lineal, era re imposible que se conocieran. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Sí, profe. Bueno, la posibilidad de que estos aminoácidos tan lejanos ahora estén cercanos se debe también a la aparición de otros tipos de interacciones y también esa posibilidad de que ahora se acerquen estos aminoácidos lejanos permite que puedan aparecer este tipo también de interacciones, como interacciones hidrofóbicas, ¿ya? Interacciones hidrofóbicas entre aminoácidos que son o tienen las mismas características. Por ejemplo, aminoácidos que son apolares, leucina, valina, isoleucina. ¿Ya? Los puentes disulfuro, ya lo mencionamos. Puentes de hidrógeno. También pueden aparecer puentes de hidrógeno entre aminoácidos. ¿Ya? Se generan los puentes de hidrógeno. Ahí ven. Cadenas laterales de aminoácidos completamente diferentes. Y interacciones iónicas o electrostáticas. Las interacciones iónicas ya pueden ser interacciones iónicas atractivas, en donde hay cargas diferentes. Y las cargas o carga opuesta. Cuando hay carga opuesta, ocurre un fenómeno de atracción. ¿De acuerdo? Entonces, todo este número de interacciones aporta o permite que la proteína se mantenga plegada con esa forma como de plato de tallarín, ya enrollada. Y esa forma enrollada es una forma tridimensional y permite que la proteína adquiera la funcionalidad. ¿Estamos claros con la estructura terciaria? Sí, profe. ¿Alguna Sí, pregunta? claro. No, ninguna. No, me quedo claro el plato del tallarín. Sí, así es más o menos. Así es. Está todo enrollado. Ya, vamos a introducir un concepto que se denomina proteína nativa, porque cuando hablamos de la desnaturalización de una proteína, o cuando se desnaturaliza una proteína, ¿qué ocurre? Bueno, la desnaturalización, la definición es la pérdida de la estructura nativa. Hablamos de una estructura nativa o una proteína nativa cuando la proteína se encuentra con su conformación funcional, plegada y más estable. Es decir, esta conformación funcional puede ser una estructura terciaria.
Por lo tanto, la estructura nativa para esa proteína con conformación terciaria, la estructura nativa sería estructura terciaria. ¿De acuerdo? Pero también esa conformación funcional plegada más estable puede ser una estructura cuaternaria. Por lo tanto, podemos decir de que para esta proteína, que tiene una conformación estable cuaternaria, su estructura nativa es una estructura cuaternaria. ¿Ya? Nativa se refiere a que la proteína tiene una estructura final que es funcional en el lugar en donde actúa. ¿De acuerdo? Entonces, hay proteínas que requieren estructura cuaternaria, por lo tanto, la estructura nativa es cuaternaria. Si requiere una estructura terciaria para funcionar, bueno, la estructura nativa de esa proteína sería una estructura terciaria. Entonces, depende, ¿ya? Pero hablamos de una desnaturalización, evidentemente, cuando se pierde la estructura nativa de la proteína. Entonces, perdemos la estructura nativa y chao con la función de la proteína. Y ahí hablamos de desnaturalización. ¿De acuerdo? Entonces, la desnaturalización puede ser reversible o irreversible. Una desnaturalización irreversible es una desnaturalización en donde se pierde el nivel terciario y nos pasamos al nivel secundario. Cuando ocurre este evento, estamos hablando de una desnaturalización irreversible. ¿Ya? O sea, acá la proteína pierde su función irreversiblemente. Llegamos al Es como nivel... profe, Dime. sí, es como que fuese un retroceso. Como que, Exacto, como, porque sí, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que estar acá el plato de tallerín, ¿cierto? Está todo enrollado, está todo compacto y juntito. Se ve desordenado, pero es una impresión nueva, ¿ya? Porque en realidad está todo compacto porque hay fuerzas que mantienen la proteína así. ¿Y qué luego ocurre? Se desenrolla y queda todo esto lineal. ¿Te fijas? Entonces, llegamos nos retrocedimos a nivel secundario y acá estábamos a nivel terciario. Acá estaba con función. profe, Aquí no hay función. ¿y qué pasa cuando ya retrocede? Ya no, esa proteína no podría volver al estado en que estaba o Por pasa por un eso, ciclo así. por eso le estoy diciendo que cuando ocurre esto, estamos hablando de una denaturalización de tipo irreversible. Ah, ya, profe. Ah, ya, claro, claro. No hay vuelta atrás. No. No hay vuelta. Es irreversible. ¿Ya? Se fija en la flecha, la dice en un solo sentido. Si fuese reversible, ¿cómo tendría que haber dibujado la flecha? Ahí, Con ambos lados. para ambos lados, ¿ya? Pero aquí no, es solo para un lado. ¿Vale? Entonces, ¿y cuando hablamos de una desnaturalización que puede ser reversible? Ah, reversible podría ser esto. Tenemos una estructura ahí, ¿ya? Terciaria, estructura terciaria, y esta es una estructura cuaternaria, ¿ya? Estructura cuaternaria. Y hay otra subunidad. ¿Y qué pasó con la subunidad? Se separaron. Se separaron más de lo que deberían estar. Están separadas. Pero acá, esta puede ser reversible. Es decir, la desnaturalización puede ser reversible. Se puede revertir. ¿Ya? Porque la estructura terciaria nuevamente podría formar la estructura cuaternaria. ¿De acuerdo? O sea, si la estructura nativa que tenía la proteína era una estructura cuaternaria y se desnaturalizó por efecto de la temperatura, por efecto del pH, llegamos y nos retrocedimos a una estructura terciaria. Pero esta estructura terciaria tiene la potencialidad nuevamente de volver a formar una estructura cuaternaria. Entonces, acá hablamos de una desnaturalización que puede ser reversible, se puede revertir. Se puede revertir el efecto Ah, desnaturalizante. profe, entonces tiene que ver más que nada como el factor, eh,
o la condición que le genera la estructura Exacto. para, claro, Exacto. Esto no depende propiamente tal de la misma, bueno, si hay un factor de la misma estructura de la proteína, pero ¿de qué depende? Depende de los factores externos. Entonces, ¿cuáles son los factores denaturantes? Hay dos clases, físicos y químicos. ¿Ya? Están los agentes físicos, que dentro de los agentes físicos está la temperatura y la presión, que son agentes denaturantes. El agente denaturante más agresivo, el más agresivo de todo, la temperatura. La presión también, pero no tanto. ¿Ok? Y dentro de los agentes químicos, obviamente está el pH. ¿Ya? Sales, por ejemplo, concentración de sales, ¿ya? También puede ser algunos de ellos. Pero obviamente el pH es uno de los agentes químicos más agresivos que hay. El más agresivo de todos los agentes es la temperatura, por supuesto. Ya, pero un ejemplo de agente agresivo, agente naturante, que es bien agresivo, es la variación del pH. Entonces, ¿de qué depende que una proteína se naturalice o pierda esta estructura nativa? Depende del tiempo de exposición hacia ese agente denaturante. No da lo mismo tener una proteína un segundo a 100 grados Celsius que tener una proteína un minuto a 100 grados Celsius. ¿Entienden? El tiempo de exposición que tiene la proteína hacia el agente denaturante es vital para hablar de una desnaturalización reversible o irreversible. ¿Ya? Si o sea, ustedes es como decir que tiene como una especie de aguante. ¿Cuánto aguante tiene esa estructura frente a esa exposición? Por supuesto, porque el tiempo que tú tienes expuesta a la proteína hacia el agente denaturante evidentemente va a gatillar si la proteína se va a desnaturar o no, pues, ¿ya? O sea, imagínate si tú Claro. estás haciendo un huevo revuelto, ¿ya? Sí, Entonces rompe el huevo, lo deja en el sartén y lo coloca a la llama y lo retira al tiro. Lo tienes 10 segundos y lo retira al tiro. ¿El huevo se coció? ujú, No, ¿cierto? no, En claro. 10 segundos, con suerte, va a cambiar la clara y se va a volver blanca. Ese fenómeno es un fenómeno de desnaturalización, el cambio de la clara del huevo. La clara es transparente, ¿cierto? Y es bien líquida, pero cuando se empieza a desnaturalizar, la clara cambia de color y se forma y queda de color blanco y queda más sólida. Ya, esa es la albúmina que se está desnaturalizando, la albúmina del huevo. Entonces, claro, si tú dejas al huevo un minuto, ves cómo la clara cambia de color por completo. Pero si la tienes 10 segundos, no va a ser suficiente para que la clara quede blanca. ¿Me explico? Sí, profe, sí se entiende. Ya, entonces, cuando hablamos de la desnaturalización de proteínas, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Una es la misma estructura de la proteína, qué estructura tenía, si era cuaternaria, si era terciaria. Si era terciaria y nos retrocedimos a secundaria, no hay nada que hacer, chicos. Eso es irreversible. Segundo es el agente denaturalizante, que puede ser un agente de tipo químico o físico. Si es físico, la temperatura, químico, el pH. Y depende del tiempo que se expone a ese agente denaturante. ¿Ya? No es lo mismo colocarlo un segundo que una hora, ¿ya? Para que se entienda bien. ¿De acuerdo? Lo otro y tercera variable son los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro tienen que mantenerse sin daño. Se tienen que mantener intactos los puentes disulfuro. O sea, las cisteínas tienen que quedar intactas después de la presencia del agente naturante. O sea, si ustedes ponen la proteína a una cierta temperatura y se dañan las cadenas laterales de la cisteína, esto, acá,
si colocamos esta proteína a 100 grados Celsius, ¿ya? Y estas cadenas laterales quedaron dañadas, o sea, se salió el átomo, se perdió el átomo, salió volando el átomo de azufre, ¿ya? Si quedó dañada después de exponer esta proteína a 100 grados Celsius, aquí el puente disulfuro no va a poder nuevamente formarse. Entonces, cuando ocurre eso, estamos hablando de una desnaturalización irreversible, cuando no se pueden formar nuevamente los puentes disulfuro. ¿Se entiende? Entonces, eso impide que la proteína nuevamente vuelva a ese estado compacto, a ese estado enrollado. Ya, ese enrollamiento, ese plegamiento que tienen las proteínas se debe a esto, a los puentes disulfuro. Ya, mantiene la proteína compacta. Entonces, si se rompen los puentes disulfuro, quedaron dañadas las cadenas laterales de la cisteína, ya no hay nada que hacer. Estamos hablando de una desnaturalización irreversible. Y ahí se perdió la función y la proteína ya no funciona. Es eliminada. Para terminar, chicos, veamos el ensamblamiento de las proteínas, el ensamble que tiene. Yo les comentaba que este ensamble puede ser asistido, ¿ya? O puede ser dirigido. Este ensamble, cuando es asistido por un tipo de proteína especializadas que se llaman chaperonas, ¿ya? Y hay una diferencia entre el plegamiento de estas proteínas en procariotas y eucariotas. En procariotas es el ejemplo acá abajo, ¿ya? En eucariotas tenemos el ejemplo acá arriba. Entonces, en eucariota, cuando la proteína se sintetiza, aparecen estas proteínas, las HSP, que son las chaperonas, que ayudan, se fijan, mire, ahí apareció la cadena primaria, estructura primaria, y las chaperonas ayudan a que la proteína se pliegue y llegue al nivel que le corresponde. Supongamos que ese nivel es un nivel terciario, estructura terciaria. Y ahí tenemos la proteína plegada y está lista para funcionar. ¿Se dan cuenta? Este es un plegamiento asistido por proteínas que se llaman chaperonas. Chaperonas y chaperoninas. Pero en procariotas existe esta estructura que es como una especie de barril, que tiene dos unidades, la GRO-EL y GRO-ES. Entonces, la proteína, fíjense, es como el chavo, se mete adentro del barril. El chavo del 8. Se mete dentro del barril la proteína y ahí el barril se expande y se contrae. La tapa entra, se expande y se contrae y ese ciclo o esos ciclos de expansión y contracción hace de que la proteína después salga del barril con la forma que debe tener. Estructura Qué terciaria. buen ejemplo, profe, del chavo. Sí, pues, ¿se acuerdan cuando el chavito se metía adentro del barril ahí porque lo retaban? Sí, Ya. Lo mismo. O sea, la proteína se mete dentro del barril, llega a la tapa, que es la subunidad, y el barril comienza a moverse, se expande y se contrae, y esos movimientos inducen de que la proteína adquiera la forma que tiene que tener, la forma que debe tener para ser funcional. ¿Ok? Ya hay enfermedades que se producen por un plegamiento anormal de proteínas. Dentro de estas enfermedades hay unas bien famosas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un defecto que se produce por el mal plegamiento de las proteínas, no se plegó correctamente. Y las vaquitas, las vacas locas, la enfermedad de las vacas locas, que en el humano es la Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y en vacas, las vacas locas, son enfermedades neurodegenerativas. Vamos a terminar con la estructura cuaternaria. Profe, ¿puede devolverse un poquito? Sí. Vale, gracias. Ya, para terminar la clase, la estructura cuaternaria, el nivel mayor de estructura de proteínas, no es para todas, solo para algunas,
quienes poseen este tipo de estructura cuaternaria son proteínas bastante puntuales, son proteínas que gobiernan ciertos procesos, proteínas bien importantes. Por ejemplo, enzimas de rutas metabólicas que son reguladas, son enzimas que tienen estructura cuaternaria. ¿Por qué? Porque la estructura cuaternaria, como yo les comentaba, es una estructura de proteína mayor, muy voluminosa, que la poseen proteínas que tienen o que desempeñan una función, pero pueden hacer esa misma función o pueden hacer la función de varias proteínas a la vez. Me explico. La estructura cuaternaria persigue dos objetivos. El primero es replicar o repetir la misma función varias veces. ¿Ya? O también puede ser que la proteína pueda ejecutar diferentes funciones a la vez, de forma simultánea. ¿Eso de qué depende? Depende del número de subunidades. Y acá es bien importante entender de que las subunidades son cadenas diferentes, cadenas polipeptídicas diferentes. ¿Ok? O sea, cada bollo que ustedes ven acá, cada ovillo es una cadena. O sea, teníamos ¿cuántas cadenas? ¿Cuántos bollos ven acá ustedes? 4. 4. Entonces, ¿cuántas cadenas con estructura primaria teníamos? 4. 1, 2, 3, 4. Después pasaron a nivel secundario, se hizo una alfa hélice al medio. Ahí. En cada una de ellas. Ahí. Después la misma alfa hélice en la otra. Después la misma alfa hélice en la otra. Después pasamos a nivel terciario y quedaron todas así. 1, 2. La tercera y después la cuarta. Y después cuando llegamos al nivel cuaternario están todas juntas. Estos bollos están todos juntos. Una acá, la otra ahí, la otra ahí y la otra acá. Son 4 cadenas polipeptídicas que terminaron así. Esa es la proteína. Son 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. En este caso. ¿Ya?